El poeta Mario Benedetti escribió quizá pensando en los que estaban en algún desierto personal. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Y con estas palabras quiero daros la bienvenida a todos los que estáis pasando por este oasis virtual en medio del desierto que muchas veces es la vida. Y hoy tengo para hacer esta entrevista desde Tierras Manchegas, desde Ciudad Real, a Pilar Herrera. Hola Pilar, Hola, encantada Eva, estar aquí contigo. pues muchas gracias Pilar y te quiero dar la bienvenida presentándote un poquito. Ujú, Eres maestra de inglés, la teacher, como me decías. Eres ujú, escritora de artículos de temática cristiana. Estás casada desde hace 35 años, que para mí es un ujú, mérito. Eres madre de 2 hijas, abuela de una preciosa niña llamada Chloe y eres ujú, una fiel seguidora de Jesús. ujú, Y Pilar, primero quiero agradecerte el que estés aquí, ujú, pero también quiero empezar un poco preguntándote sobre esta faceta de que escribes artículos de temática cristiana. De hecho, yo te conocí así, leyendo tus artículos. No nos ujú. conocemos personalmente, Eso pero es. yo he sido bendecida al leer las cosas que escribías y me gustaría preguntarte, pues, ¿por qué empezaste a escribir? ¿Por qué elegiste la temática cristiana? ¿Y dónde las personas que nos están escuchando pues, pueden encontrar estos artículos? Ujú. Muy bien. Pues mira, Eva, tengo que confesarte que realmente mi faceta de escribir o de escritora, que yo no me considero como tal, pues empezó hace bastantes años. Ahora mismo, si digo la verdad, pues no recuerdo mirando atrás, quizás 18, 20 años, pero no fue por vocación, sino por obligación. Mira, el primero que me animó a escribir artículos de esta temática cristiana fue mi propio esposo, Luis Cano. Él, viendo quizás algunos temas o algunas lagunas en ciertos temas cristianos, sobre todo quizás enfocado a las mujeres, pues me animó y me decía: Pilar, ¿por qué no escribes sobre este tema? Sería muy, muy bueno, ¿no? Y de edificación, de clarificación, ¿no? Para algunas de las mujeres. Así que él fue el primero que me empujó, que me animó. Luego también llevamos unos 15 o 16 años que mi marido es pastor de aquí de la iglesia en Ciudad Real, de la calle Santa Teresa. Entonces tenemos un hermano que se dedica a, a poner al día la página web de la iglesia Ujú. y otro igual. No hacía más que animarme y decirme: pero Pilar, dame artículos para la página web, dame artículos, escribe artículos. Y casi de una manera forzada me sentí, pues, pues eso, a escribir artículos para la página web de la iglesia. Y luego también tenemos otro muy buen amigo nuestro, que también es pastor, y él también me animó y me propuso para escribir artículos para una organización cristiana, Coalición por el Evangelio, Ujú. que trabaja para todo tipo de mujer de habla hispana, no solamente en Latinoamérica, sino también aquí en España y en toda Europa. Entonces ahí también, pues todos, cada ciertos meses, pues escribo artículos de temática cristiana. Eh, luego, me has preguntado cuándo empecé, por qué empecé, ¿no? Y por qué esta temática, ¿no? ¿Verdad, Ujú. Eva? Sí. ¿Por qué esta temática cristiana? Bueno, mira, lo único que puedo decirte es porque soy una mujer cristiana, soy una creyente. Y para mí, desde que conocí al Señor como joven, yo era una persona muy religiosa, pero no conocía a Dios. Entonces, alguien me habló del Señor, me presentó al Jesús de los Evangelios, que yo nunca había oído hablar de él. Yo pensaba que tenía que ganarme el cielo por mis propias obras y mis sacrificios, y alguien me habló del amor de Dios hacia los pecadores, enviando a su Hijo a morir en la cruz.
y a mí ese evangelio, ese Cristo revelado me cautivó. Y entonces, desde ese día que Dios vino a mi vida, porque no tengo que decir que realmente yo le busqué, sino fue Él quien me buscó a mí, me encontró. Yo estaba perdida en mi religiosidad, pues mi vida cambió por completo y, desde ese momento pues todo mi deseo era vivir para Él. Hiciera lo que hiciera, que Él fuera el centro de mi vida, no solamente mi Salvador, sino mi Señor. Y por eso la temática de estos artículos podría escribir de, no sé, de inglés, de lengua, de sociales, de lo que sea, pero no. La temática que a mí me ha cautivado mi corazón, mi vida, es Dios, es Cristo, y por eso este es el objetivo, el escribir sobre Él y hablar sobre Él a los que no le conocen también. Y luego también dónde encontrar los artículos, pues como te comenté antes, ¿no? Se pueden encontrar en la página web de mi iglesia, de la Iglesia de Ciudad Real, también en Coalición por el Evangelio. Luego hay otras revistas cristianas que también me han publicado de manera alguna serie, como por ejemplo Nueva Reforma, que la edita y la publica Editorial Peregrino. Y ahí hice una serie de mujeres de la Reforma, que la verdad fue una bendición para mi vida. Y luego también de manera puntual en otras revistas cristianas que también me han pedido algunos artículos. Así que, bueno, pues Muy por ahí bien, una cosa. pues ahí queda. Y yo recomendaría a las personas que nos están escuchando, ¿no? A las mujeres que lean tus artículos. Yo la serie de Mujeres de la Biblia también fue la que yo estuve leyendo y fue de mucha bendición. Y sí que creo que había ahí un hueco de mujeres hablando a mujeres y bueno, ojalá, y ahí queda por escrito. Y no sé si en un futuro habrá por ahí un libro. Pilar, ¿quieres hablar algo de eso? Pues mira, sí, Eva, la verdad que cuando vinimos aquí a Ciudad Real, aunque somos de Ciudad Real, estuvimos mi marido y yo casi 20 años en Cuenca abriendo obra allí, abriendo una iglesia y trabajando para el Señor. Y cuando vinimos aquí, pues en las reuniones de mujeres empecé una serie sobre todas las mujeres de la Biblia. Y entonces, de igual manera, no salió de mí, sino que otras personas me animaron a poder recopilar todos esos estudios, darle formato de libro y poder, pues eso, publicarlo, ¿no? Si Dios lo permite. Así que estoy ya en los últimos capítulos y si Dios quiere, pues saldrá a la luz este libro. Pues Así que ya veremos. encantada, y yo Sí. sé que va a ser muy bueno ese libro sobre mujeres de la Biblia, porque la Biblia tiene mucho que decirnos a las mujeres también y tenemos muchos ejemplos ahí en la Biblia de cosas que hay que hacer y cosas que hay que aprender, ¿no? de ella. Exactamente. Así que, pues, la verdad, muy bien. Y yo te animo y me alegro que Dios te haya puesto gente que te haya animado. Porque a Sí. veces una no se ve a sí misma, ¿no? Lo bueno que tiene, pero tiene que Mm. tener a alguien al lado que diga, venga, sí, tienes que ser tú, Pilar, la que lo escriba. Exactamente. Muy bien. Y bueno, Pilar, yo empecé esta entrevista allá en el mes de marzo cuando estábamos confinadas, ¿no? Y Mm, era una manera pues de poder expresar y hablar con mujeres, ¿no? Y que me contaran cómo estaban viviendo todo este tiempo. Y bueno, empecé a publicarlas por YouTube. Y ujú, yo sé que tú también has empezado un proyecto durante el confinamiento, mm. se llama Pinceladas en los Salmos y lo estás publicando en YouTube, como decía, luego pondré el enlace cuando terminemos la entrevista, pero un poco quiero que nos expliques qué es esto de Pinceladas en los Salmos y cómo lo empezaste a hacer. Mm. Bueno, pues mira, en mis tiempos devocionales con el Señor que yo tuve durante el confinamiento, el Señor de alguna manera puso en mi corazón como volver a releer los salmos. ¿Eh? Ya los había leído, claro que sí, y muchas veces, pero no sé, era como que me empujaba a hacerlo, ¿no? Lee los salmos, lee los salmos. Y tengo que decirte, Eva, que fue un tiempo de tanta bendición, donde el Señor me mostraba
tantas verdades que no es que eran nuevas, pero sí que resaltaban. Y para mí en ese momento de confinamiento, con temores, con esa ansiedad de no saber, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, porque era todo muy desconocido con el virus, tantas muertes a nuestro alrededor, etcétera, que estos salmos para mí, el volver a releerlos fue una bendición tremenda. Era pues eso, como que el Señor me hablaba de una manera muy fresca, como si nunca antes los hubiera leído. Y entonces pensé, bueno, ya que no nos podemos reunir las hermanas en la iglesia, las mujeres, pues de lo que el Señor me está dando a mí, bendiciendo a través de los salmos, pues yo lo voy a compartir con ellas. Entonces tenemos un grupo de mujeres de la iglesia y todo empezó pues de una manera muy casera, muy familiar, de andar por casa. Yo les compartía a ellas y les decía, mirar, de lo que el Señor me comparta a mí cada día, de cada salmo, yo os voy a resaltar pues un versículo o dos o una verdad bíblica y la voy a compartir con vosotros. Pues nada, así comenzó la cosa muy, pues eso, ya te digo, muy casero, muy de estar por casa, pero poco a poco las hermanas empezaron, era como yo grababa un audio de unos 3 o 4 minutos cada día resaltando una verdad o un versículo de cada salmo. Sabemos que hay 150 salmos, ¿no?, en el libro de los salmos. Pues las hermanas empezaron a compartirlo con otras hermanas de otras iglesias o con contactos o familiares que no eran creyentes. Y bueno, esto poco a poco se fue extendiendo, que ya se fue un poco como de las manos. Pero bueno, la verdad que me animaban porque decían, Pilar, que está siendo de mucha bendición. Incluso mujeres que yo ni conocía me escribían diciéndome que justo era lo que necesitaban para ese momento. En fin, como que el Señor lo estaba usando. Y al final de un audio de 3 o 4 minutos, pues este hermano de la iglesia que se dedica a la página web, pues le puso también imágenes. Y bueno, pues como dices, ahora se puede encontrar de una manera mucho más bonita, ¿no?, la presentación en YouTube, ¿no?, que está al alcance ya de todos el que quiera escucharlo. Pues como digo, recomiendo que las personas se pasen, simplemente ya poniendo en YouTube, em, perdona que lo vea, pinceladas en los salmos, no lo quiero decir Exacto. mal, pinceladas en Sí. ya sale y la verdad es que son muy bonitas las imágenes que han puesto Mm, y esas verdades, ¿no? Los salmos, por si hay alguien que no está escuchando, eran canciones de hace miles mm, de años, ¿no? Conocemos la letra, no su música, pero sí. cómo en esas canciones los salmistas, los poetas, Mm, pues hablaban de su vida, ¿verdad? es, Y algunos de ellos pasando por situaciones muy difíciles. Pues mm, ahí los podéis encontrar en pinceladas en los salmos. mm. Y Pilar, eres maestra de inglés. Mm, Y bueno, ahora estamos ante el comienzo de un nuevo curso, con mucha incertidumbre, mucha gente preocupada. Y me gustaría preguntarte cómo tu fe te ayuda a enfrentar todo lo que nos está ocurriendo. mm. Pues mira, Eva, es verdad que justo cuando iba a comenzar el colegio, había gente a mi alrededor, sobre todo gente no creyente, ¿no? Pues padres o familiares, amistades, que estaban muy preocupadas, pues Pilar, ten ahora mucho cuidado con los niños, cada uno de su trasfondo, compañeros, etcétera, ¿no? Y tengo que decir, hablo, claro, de lo que yo conozco de mi propio colegio. Mira, se han tomado todas las medidas habidas y por haber. Hemos desdoblado los cursos, las entradas y salidas de los niños escalonadamente, hemos hecho burbujas para que no se mezclen con otros, incluso en el recreo se han hecho pues eso, divisiones para cada curso, el lavado de manos de manera constante con los geles hidroalcohólicos, en fin, más no se podía hacer, las mascarillas, etcétera. Humanamente hablando, más medidas es que ya no existen Ujú. para tomarse, ¿no? Pero mira, aunque todo eso está muy bien y tenemos que hacerlo y es lo que nos manda, ¿no?, nuestros gobernantes, pues
mi fe no radica en estas cosas humanas. Mira, yo siempre he tenido claro y le he compartido a estas personas más temerosas que, por supuesto que hay que tener respeto a la enfermedad, al virus. Nadie está exento de pillarlo. Los cristianos también nos contagiamos, también enfermamos, también lloramos y también nos morimos, como cualquier otro mortal, ¿no? Pero, ¿sabes la única diferencia? La única que es la más grande, es que Dios nos ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. No importa las circunstancias que pasemos, sean buenas, sean malas, o de enfermedad, o de contagio, o de temor, o de dolor. Entonces, mi confianza y mi fe, claro que me ha ayudado, Eva, pero no por estas medidas sanitarias, vuelvo a decir, y recomiendo que debemos de cumplirlas y hacerlas, sino porque mi fe está puesta en el Dios, no solamente que es creador, sino sustentador de toda la creación. Y Él es el Rey soberano. Él controla todas las cosas. Él controla mi vida. Él controla cada célula de mi ser. Él controla mi entrada y mi salida. Y por eso no tengo temor, porque sé que Él está conmigo y lo que permita en mi vida, bueno es, bueno me es. Entonces, mi fe me ha fortalecido, me fortalece y me ayuda, y yo sé que mi buen Dios, todo lo que permita en mi vida que ocurra va a ser para mi bien y para su gloria. Amén. Pues gracias, Pilar, por estas palabras, y ojalá que si hay alguna persona que tiene estos temores, que son normales, que todos los tenemos, Claro. pero que puedan encontrar en ese Dios cercano. No es un Dios lejano, un Dios cercano que nos conoce y que quiere atravesar con nosotros, ¿no? Por esto, como dice el Salmo 23, ¿no? Aunque pasemos por valle de sombra de muerte, Él está a nuestro lado, ¿no? Y Amén. qué bonita esperanza que tenemos los que creemos en Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y esa es una invitación que ahí hacemos a todas las que quizá nunca se han planteado estas cosas y piensan que están solas en este mundo. Pero Pilar, aún me queda alguna pregunta más que hacerte. Muy Y bien. bueno, te he presentado como una seguidora de Jesús, y los que hayan llegado hasta este punto de la entrevista pues ya han visto que tú escribes, que tienes una fe, pero esta fe me imagino que se ha ido fundamentando y normalmente se hace a través de leer la palabra de Dios, ¿no? Y a través de un tiempo especial que durante el día tenemos, pues un tiempo que se suele llamar tiempo devocional o como cada uno lo quiera decir. ¿Tú tienes este tiempo? ¿Tu fe ha ido creciendo gracias a estudiar la palabra y conocerla? Mira, Eva, yo conocí al Señor cuando era jovencita, una joven, una adolescente de 16 años, y ya desde los comienzos mi pastor me enseñó que como creyentes debemos de tener un tiempo devocional con Dios. Y eso lo que implica es pasar tiempo en oración delante del Señor, a solas, leyendo su palabra. Yo creo que estos dos aspectos deben de estar en nuestro tiempo devocional, la lectura de la palabra, que Dios nos hable a través de su palabra revelada, y a la vez también la oración para poder abrir nuestro corazón al Señor, alabarle, adorarle, pedirle, darle gracias e interceder por otros, ¿no? Entonces, a mí se me enseñó ya desde mi primer día de conversión la necesidad de buscar al Señor. Entonces, ya te digo, desde jovencita he tenido un tiempo todos los días, desde por la mañana. Siempre me ha gustado, antes de ver cualquier rostro humano, buscar el rostro de Dios, ¿no? Y buscar esa ayuda y esa fortaleza para cada día. Cuando, que no es hoy mi marido, por supuesto, cuando nos hicimos novios, de jovencitos, estábamos los dos en un colegio bíblico, preparándonos para servir al Señor, y ya desde que empezamos a salir,
también nos propusimos como pareja todas las mañanas levantarnos tempranito y orar los dos juntos también. Entonces ya no solamente es a nivel personal, sino como matrimonio. Y cuando tuvimos nuestras 2 hijas también, hasta que se marcharon de casa, teníamos también nuestro tiempo devocional familiar, los 4 juntos. Yo lo veo como una necesidad, Eva. Igual que necesitamos comer, beber, es que no podría pasar sin estos tiempos devocionales con el Señor. Y a veces es donde más se nos va a atacar para que no lo hagamos. Pues lo dejo para luego. Ay, es que estoy muy cansada. Uy, es que ya voy súper tarde al trabajo. O tengo que... Siempre va a haber excusas. Siempre es, por lo menos para mí, mi lucha es lo que casi siempre me ha costado más en mi vida cristiana, pero si lo ponemos como una rutina buena y sana, una disciplina cristiana, salimos bendecidas, fortalecidas y vamos, yo no podría ya vivir sin este tiempo delante del Señor. Qué bien, Pilar, porque es una realidad. Necesitamos ir a la palabra, Eso como te has es. dicho, a la Biblia, la tenemos en nuestro idioma, la tenemos al alcance. Y ese tiempo de orar que es hablar, igual que estamos hablando tú ahora mismo, tú y yo, pues hablar con Dios y ponerle nuestro día. Así que, y bueno, creo que ya has dado una clave de por qué llevas 35 años de casada. Eso de orar con tu marido y tener Sí, en lo común esto. recomiendo. Sí. Bueno, pues para que nos queda un poco, tomamos nota. Y Pilar, una última pregunta ya. En este tiempo donde tú has estado leyendo la Biblia, ¿hay algún texto que quisieras compartir con todos los que están escuchándonos ahora mismo? Que el Señor, bueno, te habrá hablado de muchas maneras, pero algo que puedas compartir, que el Señor te ha dicho en este tiempo. Sí, pues mira, Eva, como dices, es que son tantos los versículos, ¿no? Pero a mí, como te dije en un principio, cuando yo me convertí al Señor, pues me cautivó la persona de Jesucristo y el carácter de Dios. Entonces, quiero compartir contigo y con todas vosotras 2 versículos del Antiguo Testamento que son de los más, bueno, son mis favoritos, ¿vale? Aunque hay muchos, es tan difícil de elegir. Se encuentra en el profeta Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 y 19. Y dicen así, permíteme que lo lea. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mira, Eva, me fascina. El profeta lo pone como una pregunta, no quizás para contestar, sino de asombro. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y el pecado? ¿Qué Dios como Él? Mira, hay muchos dioses en este mundo, muchos ídolos en el cual la gente pone su confianza, pero no hay ningún Dios como el Dios de las Escrituras, que es el único que coge nuestros pecados, los perdona, no los tiene en cuenta y los echa al fondo del mar, porque ha cogido esos pecados y los ha clavado en la cruz de su Hijo Jesucristo, por puro amor y misericordia, Eva. Entonces, este mensaje me sorprende del ver este Dios que es inigualable, que nadie le puede hacer sombra, y es más, dice que se deleita en misericordia. O sea, si algo nos produce placer a nosotros en esta vida, a Dios lo que le produce placer y se goza es en mostrar ese perdón y esa misericordia para pecadores como nosotros. Y que va a coger esos pecados y dice que los echa al fondo del mar. O sea, lo va a sepultar, ya no lo va a sacar a la luz, porque
han sido pagados por su Hijo. ¿No es un mensaje maravilloso? Este Dios es el que a mí me ha cautivado mi corazón y yo no puedo hablar otra cosa más que de Él. ¿Qué Dios como tú? Amén. Y Él me ha perdonado mis pecados y lo puede hacer con todo aquel que se acerca con fe y arrepentimiento a Él. Pues muchas gracias, Pilar, porque la verdad es que ese mensaje que fue escrito hace miles de años, pero tiene tanta actualidad, ¿no? Que Eso Dios es. todavía está en Jesús con esos brazos abiertos, ¿no? Ujú. Esperando que nos arrepintamos de nuestro pecado, que lo reconozcamos, que vayamos a Él, porque Él ya vino, ¿no? Eso es. Y Jesús mostró su amor. Pues Pilar, esta es una invitación que queremos hacer a todas las personas que nos están escuchando. Yo entiendo que muchas veces vivimos en un mundo muy descreído de todo esto, Mm, pero para nosotras una realidad, que tenemos esta carga de pecado y yo creo que si cada persona se mira, mm. ¿no? Se quita la careta, La que muchas veces máscara, la eso máscara es. que tenemos, pues todos sabemos que tenemos una necesidad, ¿no? Que hay algo que está roto en nosotras mismas, en nuestra relación con los demás y sobre todo en nuestra relación con Dios. Pero Dios quiere coger nuestro pecado y, como tú has dicho, echarlo en lo profundo del mar. Y el sentirnos perdonadas, ¿no? Es algo Así precioso es, y eso algo es. que está al alcance de Mm, todas las personas. Pues mm, Pilar, ha sido un placer hablar y tener esta conversación contigo. Te lo mm, quiero agradecer personalmente. Te mm, quiero desear pues lo mejor cuando mm, en tu vida, en el mm, colegio, en tu vida también en la iglesia, como has mm, comentado, mujer de uno de los responsables, ¿no? de la mm, iglesia allí en Ciudad Real. mm, Recomiendo a las personas que vayan a YouTube y que pongan pincelada en los salmos y que disfruten mm, con lo que cada día tú has ido muy fielmente, ¿no? Cada día mm, poniendo esas meditaciones y bueno, que también esperamos tu libro ujú. Sí, y el gracias. Señor te bendiga, te guarde Mm. y te ayude. Pues Eva, yo encantada también de haber estado en esta entrevista contigo, de haberte conocido, ¿no? Y la verdad que los programas, las entrevistas que he escuchado, que has estado haciendo anteriormente, han sido también de mucha bendición para mi alma. Así que ánimo adelante con este programa, esta misión, ¿no? Que el Señor ha Ujú. puesto en tu corazón y que el Señor te bendiga grandemente a ti también. Pues muchas gracias y a veces se me olvida despedirme de las personas que no están viendo, pero sí, a todos los que habéis llegado hasta aquí, animaros a leer la Biblia porque es la palabra de Dios y no es un libro solo que nos informa, es un libro que puede transformar nuestra vida como lo ha hecho con Pilar, como lo ha hecho en mi vida, como lo ha hecho con todas las que están pasando por estas conversaciones. Dios quiere transformar tu vida para algo mucho mejor, ¿no? De lo que tienes ahora mismo. Así que hasta la próxima entrevista y que el Señor os cuide y guarde vuestros corazones. Adiós. Adiós.